nosotros también tenemos buenas nuevas porque cuando hablamos de que ya se dio la apertura para la vacunación a los adultos mayores, estamos hablando de personas a partir de los 65 años en su tercera dosis. Esto nos llena de alivio porque sabemos que es un target o un sector vulnerable de nuestra población. Hoy está con nosotros el doctor Jorge Espitaleta. Doctor, como siempre, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, gracias. Doctor, entre, digamos, los lineamientos para esta tercera vacunación, esta tercera dosis más bien, los adultos mayores deberían de tener ya un mínimo de 6 meses de haber recibido su segunda dosis. Sí, efectivamente, o sea, la recomendación actual es que 6 meses después de haber recibido segunda dosis se pueden colocar tercera dosis y esto da una muy buena protección, buenos niveles, está demostrado, inclusive Pfizer lanzó hace un par de días el artículo donde inclusive decían, aunque no es la variable que tenemos nosotros circulante, que da una buena protección aún contra Omicron, que es uno de los riesgos que seguimos teniendo bajo el pendiente. Ahora, digamos, ya la mayoría o los que se acerquen, ¿verdad? Evidentemente tienen las dos vacunas. ¿Qué hace la tercera vacuna, digamos, esta dosis en nuestro organismo? Es un refuerzo. A ver, lo que hacen todas las vacunas al final de cuentas es estimular la producción de una serie de defensas. Hay dos tipos de defensas importantes. Unas defensas que son como circulantes y unas defensas que son celulares. Estas defensas que van como circulando van cayendo con el tiempo y eso se ha visto. Entonces le da ese reforzamiento al sistema inmune para que recuerde y vuelva a producir muchos más anticuerpos, que así se llaman, contra el virus. Y entonces, en caso de estar en contacto precisamente con el virus, van a poder tener una respuesta mejor y más oportuna. Entonces, básicamente lo que hacemos es como darle un repaso, un recorderis a nuestro sistema inmune de que necesitamos mantener activa la producción de ese tipo de sustancias. Ahora, doctor, pensando, digamos, que con la segunda dosis nos dieron una cobertura aproximadamente de 6 meses, ¿verdad? La protección, digamos, de esta tercera dosis se visualizaría de la misma forma o al mismo tiempo. No sabemos, o sea, esto se va viendo porque precisamente los países abrieron tercera dosis hace muy poco, estamos hablando hace menos de 2 meses, entonces realmente lo que estamos hablando es de refuerzos y no tenemos por qué asustarnos, o sea, todos los años nos ponemos vacuna de influenza y eso es un refuerzo, precisamente. Cuando nos vacunamos contra hepatitis, por ejemplo, nos ponen 3 dosis de hepatitis y así un número de vacunas que se repiten, las vacunas igual de la infancia, de los niños, también hay vacunas, por ejemplo, el polio se repite cada 2 meses por 3 dosis. Entonces, los refuerzos no tienen por qué llamar a asustarnos, no tienen que decir que es que no funciona, más bien es para precisamente mantener activo. No sabemos si en 1 año vamos a tener que volver a poner un refuerzo, si en 2 años, pero la idea es que intentemos mantenernos lo mejor posibles, lo más protegidos posibles, y si ya autorizaron y está claro que la tercera dosis no produce efectos mayores secundarios y que definitivamente mejoran la respuesta de nuestro cuerpo a la enfermedad, pues debemos hacerlo. Ayer, por ejemplo, el presidente de la Asociación Panameña de Intensivos publicó un post diciendo que todavía siguen luchando contra COVID, que tienen muchas unidades abiertas y que el común denominador es 85% no vacunados de los pacientes que tienen en las unidades de cuidados intensivos con COVID severo. Entonces, realmente esto lo que nos demuestra es que la vacuna es una muy buena protección y que definitivamente no podemos jugarnos el chance, independiente de la edad. Si ustedes ven, al principio, cuando estábamos hablando en agosto del 2020, junio, julio, agosto del 2020, nos decían que personas de la tercera edad, que tenían enfermedades de fondo, pero cuando vino Delta nos cambió también la epidemiología, entonces no tenemos que sentirnos tranquilos ni porque son más jóvenes, ni porque no tienen enfermedades de fondo. O sea, yo creo que definitivamente la vacunación nos protege a nosotros y nos protege como comunidad. Entre más vacunados estemos, menos posibilidades hay de que el virus circule y menos posibilidades hay de que más se infecten. Entonces esto realmente es muy importante. Doctor, las personas que se acerquen, digamos, ¿qué es lo que se les va a pedir? ¿Básicamente el carnet o deben de llevar algo más? El carnet y la cédula. Lo que van a demostrar es simplemente que tienen más de 6 meses con el carnet de su segunda dosis puesta y la cédula, que es nuestro documento de identificación. Ahora, esto ha sido todo un conversatorio en los diferentes hogares, ¿verdad? Que si tengo 2 Pfizer, la tercera va a ser Pfizer también, en el caso de los adultos mayores y en el caso de todos. O si me puedo poner la AstraZeneca, ¿cómo funciona? Si me pregunta una recomendación técnica y usted tiene la posibilidad de mezclar las vacunas
Ya ahora hay estudios donde se demuestra que precisamente esta vacunación heteróloga, si usted recibió 2 vacunas ARN mensajeros, que es la Pfizer, utilizar una de vector viral, que es la de AstraZeneca, mejora muchísimo más los anticuerpos, así que nos da un mejor nivel de protección, así que no hay que temer precisamente por combinar. Al principio, como les digo, llevamos 2 años prácticamente de tener esta enfermedad con nosotros, se ha desarrollado mucho, al principio no se tenían esos estudios, ahora sí hay esos estudios donde es claro que no hay ningún problema y que más bien la evidencia apoya el mezclar. Obviamente hay grupos de edad en los cuales no se recomienda, por ejemplo, AstraZeneca o por alguna razón específica que tiene antecedentes de trombosis, algunas pequeñas cosas, y precisamente en esos grupos es donde la tercera dosis sí va a seguir siendo Pfizer. Ahora, otras personas de otras edades se podrán vacunar también en este periodo. Hay planes de contingencia, la idea es no desperdiciar vacunas, no desperdiciar vacunas preparadas, no desperdiciar los viales, entonces pues se supone que se activaron planes de contingencia en algunas clínicas en caso que algunas de estas vacunas estén sobrando, poder aplicarlas como tercera dosis a personas de menor edad. Pero hay clínicas claramente y ellos lo van a estar diciendo y avisando de su plan de contingencia. Si tienen una población muy alta para vacunar con tercera dosis, probablemente esa clínica, porque su población mayor es importante, pues no lo activará, pero sí hay planes de contingencia con el fin precisamente de no desperdiciar dosis. Ahora, doctor, importante recalcar que las personas que están en su segunda dosis también deben de continuar yendo, porque de repente se confunde la gente y dice, bueno, están en tercera dosis, ya yo no me voy a poder vacunar. No. El esquema, de hecho, se adelantó más bien. Si ustedes ven, se estaban teniendo más tiempo y ahora ya se están llamando personas que se vacunaron mucho más cercanos. Se acortó el tiempo, ya ni siquiera estamos a las 12 semanas, sino que se acortó el tiempo. Entonces, el esquema completo es el esquema que más nos protege, sea cual sea, Astra, Pfizer. O sea, tenemos que completar el esquema y precisamente tenemos que tener en mente que hay que completarlo y más bien el ministerio y la caja nos están llamando a que nos vacunemos más rápido. Y esto es importante también recalcarlo, ¿verdad, doctor? Porque usted hablaba de la protección y del refuerzo, es decir, podemos tener claro entonces que evidentemente como cualquier vacuna se va perdiendo la protección con el paso del tiempo. Hay 2 tipos de protección, como les explicaba. Hay una protección que es la que medimos precisamente con anticuerpos, que uno sí ve que va bajando conforme pasa el tiempo. Pero hay una protección que es una inmunidad celular que no podemos medir y no sabemos cuánto queda en la memoria. Muchos de los científicos están apostando a que esa inmunidad podría ser de por vida, pero no lo podemos saber en este momento. Entonces, precisamente lo que se dice es refuerzo, tercera dosis, booster para los pacientes que lo necesiten y que se le puedan colocar porque tienen más de 6 meses, mejora la protección. No quiere decir que las 2 dosis que ya nos pusimos perdieron por completo su acción, sino que obviamente se va reduciendo un poco la acción de estos. Ahora, el hecho de que el grupo de adultos mayores sea el más importante en este momento con la tercera dosis, ¿es porque en los adultos mayores se debilita el efecto de la vacuna o es porque los adultos mayores tienen más problemática o factores de riesgo ya en su vida por la edad? Precisamente, o sea, el sistema inmune, como todos los sistemas del organismo, pues va perdiendo su capacidad de respuesta, como el sistema cardiovascular, por eso hay más hipertensos en las edades mayores, por eso hay más diabéticos, por eso hay más enfermedad coronaria. Igual el sistema inmune va perdiendo su capacidad, entonces no solo tienen más factores de riesgo para tener enfermedad severa de COVID, sino que su sistema no es tan fácilmente estimulable. Entonces por eso es que se empezó por este grupo etario para volver a darles un refuerzo, igual mayores de 65 o pacientes que estén encamados, que vivan, o por ejemplo el personal de salud, que fue con el que se inició, porque si usted está altamente expuesto, tiene más posibilidades de contagiarse. Ahora, hay otro grupo que también esté muy expuesto, doctor, en el sentido de sus condiciones de salud, por ejemplo, las personas inmunosuprimidas, o no sé, usted sabe mejor que yo, que también por su condición deberían de estar ya casi que acercándose a una tercera dosis. Ese va a ser probablemente el siguiente grupo de importancia en llamarse. Sí, los inmunosupresos son importantes por cáncer, por uso de medicamentos, por algunas enfermedades de fondo. Entonces este grupo etario, este grupo de patologías es importante y probablemente va a ser el siguiente en importancia, como lo fue
en la primera y segunda dosis, que llamaron primero los adultos mayores, después los que tenían menos de 57, pero que tenían alguna de estas patologías que considerábamos que eran inmunosupresoras. Igual se va a estar tomando esta prioridad. Ahora, en el caso de personas, digamos, que estén en este grupo etario de 65 para arriba años, ¿hay alguna persona que por algún tipo de condición no debería de recibir la vacuna? Las contraindicaciones de la vacuna de ARN mensajero son realmente muy pocas, así que prácticamente son condiciones excepcionales, así que no debería haber ninguna contraindicación real importante por una patología. Entonces, realmente uno dice que todos deberían acercarse y por eso es que se está hablando que inclusive al país probablemente a mediados de mes va a llegar un refuerzo importante, un convenio que se hizo con España de 500.000 dosis precisamente de vacuna de ARN mensajero para poderse abocar a este grupo etario en donde probablemente esta sea la mejor vacuna a colocar, esta sea la que se les coloca. Entonces, las contraindicaciones de la vacunación por ARN mensajero son realmente muy pocas. Ahora, importante también mencionar que las ponen en todo lado donde haya vacunatorios. Usted se puede acercar sin pertenecer ni al grupo, ni estar inscrito, ni tener una cita. ¿Es así, doctor? Es así, o sea, los vacunatorios están abiertos. La idea es poder captar la mayor cantidad de personas que tengamos con refuerzo, que el virus no circule, que completen segunda dosis si no lo han tenido, y los que no han iniciado, pues también, que sea el momento precisamente de iniciar el proceso de vacunación para que podamos tener un principio de año mucho más tranquilo. Eso es lo que todos queremos. Que no haya ningún susto a principio Exactamente, porque siempre después de estas fechas donde normalmente hay más reuniones, muchas más personas juntas, donde ya nos están liberando un poco, pues los brotes podrían ser importantes. Y hay algo también que hay que decir, porque a veces nos asustamos de que dicen que estamos diagnosticando mucho, en algunos lugares del mundo dicen que aumentaron los diagnósticos y probablemente con Omicron también se aumentaron los diagnósticos. Pero lo más importante, y como siempre lo he dicho, no es cuántos diagnósticos tenemos, sino cuántos de esos pacientes que son positivos están requiriendo hospital o una unidad de cuidados intensivos. Y en Costa Rica, gracias a Dios, en este momento eso ha bajado de forma importante. Entonces, el que alguien salga positivo no nos debería asustar. Lo que nos dice es que puede estar positivo, pero que no va a tener una enfermedad severa. Entonces, esta es la razón más importante por la cual hay que completar esquemas de vacunación. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por haber venido a conversar de esto, esta reflexión, y vamos a vacunarnos todos. Feliz día, doctor. Feliz día. Ítalo.